Esta es la crónica extendida y detallada de un suceso que marcó un antes y un después en la historia oculta de México, una narración que profundiza en las sombras del poder y la tragedia de una leyenda, pues esta historia fue contada por personas que estuvieron en el momento del evento y afirmaron que fue espantoso, pues Rubén Cepeda Novelo le quitarían la vida de manera violenta a manos del hijo mayor de un polémico presidente mexicano. Lo peor del caso es que la prensa tuvo que decir de manera pública que Rubén, a los 43 años de edad, había muerto de un infarto, situación que evidentemente el público no lo creyó. Sin más, ¡comenzamos! El 15 de junio de 1974 no fue un día cualquiera en el calendario de la alta sociedad mexicana. En aquellos años, el país vivía bajo la sombra de un presidencialismo absoluto, donde la figura de Luis Echeverría Álvarez no solo representaba el gobierno, sino una autoridad que llegaba a los rincones más íntimos de la vida pública. En ese contexto, Rubén Cepeda Novelo era una estrella en su cenit. No solo era el esposo de la mujer más deseada y admirada de México, María Victoria, sino que él mismo era el epítome de la elegancia, un caballero de la vieja escuela, un locutor de voz aterciopelada y un cantante que sabía dominar cualquier escenario. Aquella noche, Rubén fue convocado a una reunión privada. En esa época, para los artistas de gran calibre, estas invitaciones no eran opcionales, eran mandatos disfrazados de cortesía. El lugar era una residencia blindada por la seguridad del Estado, un sitio donde los lujos se mezclaban con el hermetismo. Entre los asistentes se encontraba el círculo más cercano a la familia presidencial, incluyendo al hijo mayor del mandatario, un joven que creció bajo la premisa de que el mundo le pertenecía por derecho de sangre. La fiesta avanzaba entre copas de cristal fino y el humo denso de los puros. Rubén, siempre profesional, había cumplido su papel, había cantado, había amenizado y había compartido anécdotas con hombres que decidían el destino del país. Sin embargo, conforme las manecillas del reloj avanzaban hacia la madrugada, el ambiente comenzó a degenerarse. El alcohol empezó a despojar de sus máscaras a los presentes. Y el hijo del presidente, en un estado de ebriedad ya avanzado, comenzó a exigir más de lo que un artista puede dar tras horas de jornada. Una más, Rubén, canta esa que tanto le gusta a mi padre, exigió el joven, con una voz arrastrada, pero imperativa. Rubén, manteniendo la caballerosidad que lo caracterizaba, intentó declinar. Explicó que su voz estaba agotada, que la jornada había sido larga y que ya era hora de retirarse a casa con su familia. Pero en ese salón, el cansancio ajeno era visto como una falta de respeto a la jerarquía. El hijo de Echeverría, acostumbrado a que su voluntad fuera ley, tomó la negativa como un insulto personal, una grieta en su armadura de omnipotencia. Lo que sucedió después parece sacado de una tragedia griega, pero ocurrió en suelo mexicano, ante la mirada atónita de los presentes. El joven desenfundó una pistola. No hubo una discusión previa. No hubo gritos de advertencia, solo hubo el frío metal, brillando bajo la lámpara de cristal. Acto seguido, un estruendo que silenció décadas de historia musical. Rubén Cepeda Novelo cayó al suelo, y con él se desplomó la ilusión de que el talento protegía a los hombres de la barbarie del poder.
La reacción del aparato estatal fue inmediata y aterradora por su eficiencia. Antes de que el cuerpo de Rubén se enfriara, las órdenes ya habían sido emitidas desde lo más alto. No podía haber escándalo. El hijo de la revolución, el heredero del estilo personal de gobernar, no podía ser un asesino. En cuestión de minutos, la escena fue limpiada. Los testigos, hombres de influencia que sabían lo que les convenía, juraron silencio eterno. Para María Victoria, la pesadilla apenas comenzaba. Al recibir la noticia, el dolor fue sepultado bajo una montaña de presiones políticas. Se dice que el propio sistema se encargó de secarla. La versión oficial que se entregó a la prensa fue una construcción de mentiras piadosas y vacíos legales. Se habló de complicaciones de salud, de un incidente menor, de cualquier cosa que desviara la atención del dedo que apretó el gatillo. La viuda más famosa de México fue y tuvo que llorar a su esposo en una soledad compartida por millones, pero sin poder gritar la verdad que le quemaba el alma. Este evento no fue solo un crimen contra un hombre, fue un crimen contra la memoria de una nación. Durante años, el nombre de Rubén Cepeda Novello se fue desvaneciendo en las marquesinas, no por falta de talento, sino porque su recuerdo incomodaba a los que seguían en el poder. La industria del entretenimiento, ligada estrechamente a los favores del gobierno, aprendió la lección. Había figuras que eran intocables y verdades que eran mejor no pronunciar si se quería seguir bajo los reflectores. Décadas después, cuando los archivos empezaron a abrirse y las lenguas a soltarse, la figura de Rubén emerge no solo como la víctima de un junior ebrio, sino como el símbolo de una época de impunidad absoluta. La historia de esa noche de junio de 1974 es el recordatorio de que, detrás del brillo de la época de oro y el glamour de la televisión mexicana, existía una oscuridad capaz de devorar a sus propios ídolos para proteger un apellido. Rubén Cepeda Novello no murió por una canción, murió porque en un México de poder absoluto, decir no era el pecado más grande que un hombre podía cometer. De hecho, se sabe que en esas épocas se acuñó la famosa frase imperativa, la cual versaba sobre: al presidente no se le puede decir que no. Precisamente esa frase abanderó durante décadas, hasta nuestros días. Se sigue usando y tal vez se seguirá usando por muchas generaciones más. El crimen de Cepeda Novello fue un ejemplo de muchos que quedó impune en un México donde las leyes son para quienes tienen dinero, son para los poderosos, para las personas que miran hacia arriba. Muchas gracias y hasta la próxima.